Pues buenos días, amigos, amigas, hermanos y hermanas de las redes cibernéticas. Esta mañana vamos a darle una introducción al libro de Tito. El libro de Tito es una de las cartas a las cuales se le llama cartas pastorales del Nuevo Testamento, o las epístolas pastorales de Pablo. Y estas epístolas son Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. ¿Por qué ponen a Tito aquí en el medio? Pues probablemente porque, según este libro, Primera de Timoteo fue escrito en el 62 después de Cristo, Tito fue escrito en el 63 después de Cristo, y Segunda de Timoteo fue escrita en el 64 después de Cristo. Me imagino que esta es la razón por la cual ponen a Tito en medio de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo fue escrita desde Macedonia, Tito fue escrito desde Éfeso y Segunda de Timoteo fue escrito desde Roma. Pero ahora nos vamos a concentrar en Tito, porque ya habíamos hablado de Primera de Timoteo, habíamos hecho unos cuantos videos de Primera de Timoteo. Entonces ahora llegamos al libro de Tito. Entonces yo le voy a dar una breve introducción, como más o menos como se da la clase en los institutos bíblicos. Tal vez no todo se da igual, pero al que yo fui más o menos así se da la clase. Y el libro de Tito, o introducción a Tito, dice: fue escrita por el apóstol Pablo a su colaborador Tito. Y de acuerdo a un resumen de mi Biblia, dice que el apóstol Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta para que reformara a esta débil y corrompida iglesia. Entonces, porque Tito, según el apóstol Pablo aquí nos dice, es el hijo en la fe de Pablo. O sea que Tito viene siendo el delegado apostólico del apóstol Pablo. Pablo es el apóstol que fue enviado por Jesucristo a los gentiles. Entonces, allí en Creta se había formado una iglesia. Entonces ahora Pablo envía a Tito como delegado apostólico. Entonces dice, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su colaborador Tito. El lugar y la fecha de esta carta fue escrita desde Éfeso en el 63 después de Cristo, aunque algunos la sitúan alrededor del 66 después de Cristo. El propósito de esta carta, como había dicho anterior, era: Pablo le recuerda a Tito las cuestiones organizativas necesarias en la iglesia en la isla de Creta. También le alienta a que enseñe la doctrina de la fe y que al así hacerlo refute a los falsos maestros. O sea que estos falsos maestros siempre andan por todo lugar que Pablo iba y dejaba una iglesia. Estos falsos maestros pues venían y se metían como lobos disfrazados a tratar de judaizar y de corromper la sana doctrina, como se llama. Entonces, el tema de esta carta es la importancia de una administración y un ministerio apropiado en la iglesia local. Entonces después más abajo viene lo que se llama las consideraciones especiales acerca de Tito. Es que allí, por ejemplo, sobre cada carta, siempre hay un segmento que se llaman consideraciones sobre cada una de las cartas, sobre cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Y allí, por ejemplo, nos dice que Tito es mencionado en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, aunque nunca en el libro de Hechos. Tito estuvo en el centro de la controversia sobre la ley en los primeros tiempos de la iglesia, siendo la prueba de Pablo de que los gentiles pueden ser salvados aparte de la ley. Por las declaraciones de Pablo en 2 Corintios, Tito parece haber sido un hombre de valeroso espíritu, capaz de hacer frente a problemas y de administrar de manera efectiva. Su presencia y ministerio fueron un consuelo y fortalecimiento para el apóstol. Esto más o menos son lo que le llaman como las consideraciones sobre Tito. Pero ahora, el resumen, el bosquejo y resumen básico de Tito. Vamos a comenzar en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, y lo voy a leer rápidamente. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces en el versículo 1 aquí dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. O sea, Pablo consideraba que le estaba sirviendo a Dios el Padre a través de ejercer
el apostolado que le había sido encomendado a él por parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo servía a Dios sirviéndole al Hijo. Asimismo nosotros también, sirviéndole a Jesucristo, nosotros servimos al Padre, siéndole fiel a Cristo y obedeciendo todo lo que Cristo dijo que había que obedecer, viviendo por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A través de obediencia, nosotros le servimos a Dios el Padre. Todo es a través de Cristo Jesús. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y ya habíamos hablado de esto, que ¿cuáles son los escogidos? Pues todos aquellos que aceptan, que escuchan. Porque como dice la Biblia, nadie puede ser salvo a menos que no escuche. Porque si usted no escucha, entonces usted no entiende, usted no conoce. Entonces, a través, conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, los escogidos son aquellos que han aceptado el Evangelio, aceptan a Cristo, aceptan el Evangelio y después voluntariamente le sirven a nuestro Señor, voluntariamente. Entonces estos son escogidos en este sentido. No es como dijimos anteriormente, que muchos piensan que ellos fueron escogidos de Dios desde antes de los siglos. O sea, como que la mente de Dios, Dios miró por ejemplo a Pablo o miró a Juan y lo escogió porque esa persona es especial. Mi hermano, todos somos iguales ante Dios, todos somos creación de Dios. Y la Biblia dice que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús. Dice que a todos aquellos que acepten a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que somos convertidos en hijos de Dios o hechos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo nuestro Señor. Entonces usted es escogido cuando voluntariamente usted elige a Cristo. En ese sentido, somos escogidos. Eso es lo que yo entiendo. Entonces dice, porque el problema es que muchos creen, como estaba explicando alguien, en el calvinismo creo que dice, como que si usted fue escogido para ser salvo, no hay nada que usted pueda hacer. O sea, como que usted no tiene nada que ver en este asunto. Pero yo no creo que sea así. Yo en ese lado estoy del lado de los arminianos que dicen que la fe se puede rechazar o se puede aceptar. La salvación se puede aceptar o se puede rechazar. Entonces usted es escogido cuando somos todos llamados, pero no todos somos escogidos. Somos todos llamados a escoger la salvación y a ser fiel, porque dice, no solo los escogidos, sino los que son, no solo los llamados, sino los que son escogidos y fieles. O sea, que hay que escoger a Dios, hay que escoger el plan de salvación, hay que escoger a Cristo y después hacerle fiel a ese llamado. Entonces dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que cuando conocemos la verdad, entonces nosotros vamos a llevar una vida piadosa, una vida en amor, una vida en misericordia. Vamos a ser movidos con pasión por los que sufren, por los dolidos y todo lo que comprende una vida piadosa. Entonces ese conocimiento nos va a llevar a vivir una vida piadosa. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Este versículo está tremendo, oiga esto. En la esperanza de la vida eterna. O sea que hay una esperanza para nosotros. Por eso yo antes de entregarme al Señor, la última vez que lo hice más seriamente, yo antes de eso yo vivía una vida sin esperanza. Porque yo analizaba la vida, analizaba la maldad y el pecado y todo lo que está existiendo. Por ejemplo, como ahora mismo, que este mundo está en un caos, en una crisis. Y el que no tiene esperanza de vida eterna, el que no tiene esperanza de lo que la palabra dice, mi hermano, usted vive en esta vida como solamente por vivir. Usted no tiene ninguna esperanza. Entonces, por eso es que mucha gente se sumen en la droga, en los vicios, en la prostitución y en todo tipo de maldad y de pecado, porque ellos en realidad no tienen una esperanza. Así que si usted no tiene una esperanza este día, mi hermano, aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros de que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, oiga esto, la cual Dios que no miente. O sea, Dios fue el que prometió esta esperanza. Y Dios no es hombre para mentir. Dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, que Dios prometió esta esperanza desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero todas las cosas tienen que suceder a su tiempo. Entonces dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que la palabra fue manifestada. O sea, la palabra de Dios o la voluntad de Dios, lo que Dios tenía en su mente desde antes del principio de los siglos. Y para mí el principio de los siglos significa desde cuando comenzó, vamos a decir, el tiempo donde nosotros vivimos en esta dimensión, tiempo, espacio. Desde antes que comenzara ese tiempo, espacio, dimensión, Dios ya había dicho, había hablado sobre la salvación. En su mente había Él ya concebido
la idea de salvarnos. Pero entonces, esta salvación tenía que ser manifestada a nosotros. ¿Y cómo nos fue manifestada? A través de la palabra hablada, a través de la predicación del Evangelio, a través de esta predicación que se le fue encomendada al apóstol Pablo, de que fuera el apóstol de los gentiles, de que nos trajera a nosotros los gentiles las buenas nuevas, de que nosotros también podemos ser salvos y que tenemos esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo, y que tanto judíos como gentiles, porque los gentiles antes estaban fuera de las bendiciones de los judíos, a los cuales se les fue entregado la palabra de Dios, los conceptos de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que era la voluntad de Dios se le fue entregado a este pueblo de Israel, para que ellos vivieran por estos mandamientos, y para que a través de esta vida que ellos llevaran fueran un ejemplo a los demás, y para que ellos compartieran con las demás naciones lo que Dios quería que el mundo supiera. Pero esta gente parece ser que no cumplieron a su cabalidad con esta encomienda. Entonces Jesucristo, después que murió, Él dice que instituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Pero aquí estamos hablando del apóstol Pablo, que fue uno de esos instituidos a ser apóstol. El apóstol Pedro fue llamado a ser el apóstol a los judíos. El apóstol a Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Y ya conocemos la conversión de Pablo, cómo fue, la conversión de Saulo, cómo sucedió, y todo lo que sucedió en aquellos eventos, y cómo después el apóstol fue instruido por el mismo Jesucristo. Dice que antes de que el apóstol Pablo fuera a conferir con otros apóstoles, Pablo él fue instruido y fue enseñado, porque dice que Pablo fue a Arabia y tuvo allí, creo que fueron 13 años, si no me equivoco, algo así. Puede ser que esté errado, pero él fue instruido por el mismo Jesucristo y por el mismo Espíritu Santo. O sea que la doctrina que se le fue enseñada al apóstol Pablo, se la fue enseñada a él directamente por el mismo Señor Jesucristo. Y después entonces Pablo fue a Roma o a Jerusalén y allí confirió con los demás, y ellos pudieron entender que definitivamente esta doctrina que el apóstol Pablo estaba enseñando era la misma que ellos habían aprendido, que ellos habían visto. Por eso se llamaban testigos oculares de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Estos 12 apóstoles. Por eso Pablo dice, y yo, el último, como un abortivo. O sea que el apóstol Pablo no fue testigo ocular de todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo vivió. Pero más sin embargo, dice Pablo, yo como un apóstol abortivo y del cual soy el más pecador, fui llamado por la gracia de Dios a ser el apóstol a los gentiles. Entonces este apóstol ahora delega a Tito como delegado apostólico a la isla de Creta, para dejarle saber a esta gente estos secretos de la salvación que ahora le fue manifestado al apóstol Pablo, y que ahora el apóstol a través de Tito envía a enseñarle a esta gente, a fortalecer esta iglesia. Y aquí Pablo nos dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Cristo es la palabra, Cristo es el logo, Cristo es el verbo, y Cristo fue manifestado en carne. O sea, la voluntad de Dios, el Dios invisible, manifestado en la persona visible de Jesucristo, el cual se le llama el logo y el verbo. Pero ahora Pablo aquí también se convierte en el mensajero de la palabra de Dios, en el mensajero de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios, de la mente de Dios, de la buena voluntad para con los hombres, como dice en uno de los evangelios. Buena voluntad y paz para con los hombres en la tierra y en el cielo, gloria a Dios. Entonces aquí dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y vamos a dejarlo aquí. Acabamos de leer 4 versículos del primer capítulo de Tito. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Al cual se le llama la introducción al libro de Tito. Y aquí Pablo da la salutación a Tito. Pero estas son todas las cosas que más o menos, y esto se puede expandir mucho más, pero estas son las cositas más importantes que yo pude leer en este día, referente a estos 4 versículos. Así que ya saben, manténganse en sintonía, que mañana vamos a seguir con la próxima lección, que se llama Requisitos de Ancianos y Obispos. Déjame ver cómo le llama aquí en este libro, a esta sección de este bosquejo, le llama la importancia de una dirección piadosa en la iglesia. Wow, esto está tremendo, hermano. Así que ya saben, manténganse en sintonía. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Esto que yo le estoy enseñando a usted aquí, yo no se lo estoy enseñando porque yo me creo que yo soy el matatán, el más inteligente, porque esta cosa yo la aprendí también. Por eso uno tiene que sentarse a los pies a escuchar y aprender de aquellos que ya han pasado por ese camino, han aprendido estas cosas,
Porque este es el orden de Dios. Que uno aprenda primero y este que aprende primero y que viva eso y que que tenga una vivencia en eso, entonces le enseñen a los nuevos que vienen más atrás. Entonces, esta enseñanza que yo le estoy dando a usted ahora, yo tuve que pagar por esto, mi hermano. Yo tuve que estar en un instituto bíblico sentado, escuchando maestros, y yo tuve que pagar por esto, yo tuve que comprar libros, y yo se lo estoy dando gratis a usted. Y yo le digo esto a usted porque esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Biblia estudiada de una forma sistemática. Y esto no es algo profundo tampoco que yo lo estoy enseñando. Yo le estoy enseñando más o menos lo básico. Aquellos que le interesan conocer la palabra de Dios. Pues si usted quiere seguir conociendo un poquito más y aprendiendo un poquito más de las cosas del reino, manténgase en sintonía en este canal. Porque casi todos los días yo trato de poner un poquito de un video de lo que yo aprendo. De cosas que ya yo sabía, pero yo la sigo leyendo porque cada vez que leo, más aprendo más. Entonces, así que ya saben, manténgase en sintonía si a usted le interesa conocer de las cosas del reino, de la doctrina de la palabra, porque hay muchos que andan predicando por ahí muchos disparates, hablando mucho de prosperidad, de que guerra espiritual, que esto y que lo otro, pero no le están enseñando a la gente la verdadera doctrina de la palabra. Así que ya saben, tenga buen día y manténgase en sintonía.